Constantemente se arma el debate acerca de la Organización Mundial de la Salud y la medicina tradicional. Mucha gente te dice, la OMS ha reconocido la homeopatía. Será que la conocía y luego la reconoció. Ay, mira, ahí está la homeopatía. Porque la Organización Mundial de la Salud no tiene la potestad de reconocer o desconocer nada. La Organización Mundial de la Salud tiene un problema, y es que es una organización de carácter científico en una organización de carácter político donde tiene que equilibrar, y no se puede hacer bien nunca, las realidades políticas con las realidades de la parte científica a la que se aboca. Pongo un ejemplo, y el ejemplo siempre ha sido la medicina tradicional china. China es una enorme potencia dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Pero además China es una potencia económica que desde los años 70, desde la década de 1970, 1980, viene creciendo de una manera imponente. Sobre la explotación brutal de su gente, sobre la tiranía, sobre el horror inimaginable que es ser ciudadano chino actualmente, ahora que se está tirando a la gente de edificios porque ya no soporta el confinamiento debido a la COVID-19. Uno de los grandes fuentes de ingresos de China es la medicina tradicional china. Y las agujas de acupuntura, y los tés, y las hierbitas, el puro de artemisina para pasártelo así encima y mágicamente te cura. Y entonces China ha presionado muchísimo a la Organización Mundial de la Salud para que tome en cuenta las prácticas tradicionales. Y esto ha sido apoyado por muchos países donde la gente es ignorante, es tonta, es malintencionada o todas las anteriores. Por ejemplo, la India, donde la homeopatía y la medicina ayurvédica tienen una enorme fuerza. Antes Francia, cuando Francia estaba del lado de la homeopatía, pues le parecía muy bien que la Organización Mundial de la Salud dijera que, bueno, sí, ahí la homeopatía está bien, ¿no? Tampoco te mueres. Pero no es razonable pensar que si la Organización Mundial de la Salud, como organismo de las Naciones Unidas, que es una organización política, apoya un tipo de curanderismo, esto tenga una validez científica. Y lo que acaba de pasar es bastante más preocupante porque, como nos informa mi querido amigo Osorio, la organización de David Osorio es el autor de Avanzada. Este es un blog que además deberían leer todas las personas que están interesadas en el pensamiento crítico, el pensamiento racional. Es probablemente una de las personas que yo más respeto le tengo a David Osorio en cuanto a su manejo de esto. Él es mucho más militante que yo, milita en grupos y demás, está mucho más cerca pues del frente de batalla en esto. Y a través de Edzard Ernst, con quien ya hablé yo alguna vez, el médico alemán que primero estudió medicina alternativa y luego se dio cuenta que no funcionaba, y al denunciarla acabó siendo perseguido hasta por el príncipe Carlos de Inglaterra, publicó esto acerca del Centro Global para la Medicina Tradicional, que no es medicina. La medicina es aquella que se basa en las evidencias científicas, que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud. Y leo: por más de una década la Organización Mundial de la Salud ha promovido la medicina tradicional y otros tratamientos no basados en la evidencia. A pesar de lo irresponsable y peligroso de esto, la promoción parece haber cumplido su papel, pues a finales de marzo la OMS anunció su Centro Global para la Medicina Tradicional, que será inaugurado el 21 de abril, ¿en dónde creen? En Jamnagar, en la India. La Organización Mundial, el comunicado es el siguiente: la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el gobierno de la India han firmado hoy un acuerdo para crear el Centro Mundial de la OMS para la Medicina Tradicional. Este Centro Mundial de Conocimiento sobre Medicina Tradicional, apoyado por una inversión de $250 millones del gobierno de la India, que es el que vende este negocio, tiene por objeto aprovechar el potencial de la medicina tradicional de todo el mundo mediante la ciencia y la tecnología modernas para mejorar la salud de las personas y del planeta. No, es como es igual que si lo hiciera sobre el espiritismo, para tratar de
aprovechar el potencial de los espíritus y de la comunicación con los espíritus de todo el mundo mediante la ciencia y la tecnología modernas. No tiene nada que ver la ciencia y la tecnología modernas con las prácticas tradicionales que falsamente se llaman medicina y que lograron que la gente no pudiera curarse de las enfermedades de las que hoy se cura y no pudiera sobrevivir más allá de los 34 años de media, cuando hoy precisamente hablábamos de envejecimiento, de personas como yo, que tenemos una pila de años y nos sentimos mucho más jóvenes. Es una barbaridad. Se calcula que alrededor del 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional. Esto dice el comunicado y debería ser un escándalo. Quiere decir que la medicina científica basada en evidencias, la medicina que ha mejorado la calidad de vida de todos, no está al alcance de la mayoría de la gente o no se le ha explicado bien a la mayoría de la gente. Eso es aterrador. Eso no es para aplaudirlo. Sigo. Hasta la fecha, 170 de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han informado del uso de la medicina tradicional y sus gobiernos han solicitado el apoyo de la Organización Mundial de la Salud para crear un conjunto de pruebas y datos fiables sobre las prácticas y los productos de la medicina tradicional. Buena suerte. Pruebas y datos fiables no hay. Porque una de las cosas precisamente en las que se ha basado el debate de la medicina tradicional en los últimos años es que no está sujeta a las pruebas médicas. A las pruebas científicas, perdón, porque cuando la tocas con un protocolo científico para determinar si realmente funcionan, no funcionan, nunca funcionan. Sí, algunas plantas se usan todas las plantas del mundo como curación en algún lugar, en alguna sociedad. Una sociedad que tiene cerca plantas, a todos les atribuye propiedades médicas. Tienes que pasar por miles de plantas, y yo lo conté en mi video sobre la patraña vegetal, sobre herbolaria. La doctora Tu Youyou, que obtuvo el premio Nobel precisamente por descubrir las propiedades de la artemisinina en la lucha contra la malaria, tuvo que ver primero 40,000 plantas que no servían para nada. Es decir, para llegar a una que sirve hay que desechar 40,000. ¿Por qué? Porque las tradiciones han hecho que si tú tienes un número determinado de plantas a tu alrededor, a todas les atribuyes propiedades medicinales. Y alguna quizás lo tenga, pero la gran mayoría no lo tienen. La gran mayoría no lo tienen y se ha demostrado cuando se estudian. Entonces, la esperanza de esto es poca. Sin embargo, siguen diciendo: para muchos millones de personas de todo el mundo, la medicina tradicional es el primer recurso para tratar muchas enfermedades, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Pues es que eso es una tragedia. Contra eso deberíamos luchar, no echarle dinero y seriedad. Dice, garantizar que todas las personas tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz es parte esencial de la misión de la Organización Mundial de la Salud, y este nuevo centro ayudará a aprovechar el poder de la ciencia para fortalecer la base de pruebas de la medicina tradicional. No hay tal base de pruebas, no existe. Que se ha estudiado, Tedros, por favor. Que se han llevado al laboratorio todas las afirmaciones, de las más absurdas y las más racionales, o las más aparentemente correctas de la medicina tradicional. E incluso cuando entras en la herbolaria hay que modificar las sustancias. Esto ha pasado, el ácido salicílico de la corteza del sauce, sí. No lo puedes usar como antiinflamatorio y antipirético y analgésico, porque te destroza el estómago. Necesitas que el ácido salicílico se procese con un radical acetilo para hacer ácido acetil salicílico, la aspirina, que tiene los mismos efectos pero no te jode el estómago. ¿Y qué crees? Ese no es natural. Ese ya fue procesado. Como la artemisinina se aplica con otras sustancias para poder atacar la malaria, porque si la aplicas sola, lo que obtienes son parásitos de la malaria que son resistentes a la artemisinina. En fin, que es absolutamente de locos que la Organización Mundial de la Salud caiga en esto, pero cae en esto porque tiene la presión de países enteros en los que la creencia en esto es absoluta, y la creencia es lo que determina lo que deciden los países en la ONU. México va a defender la medicina tradicional mexicana, o las muchas medicinas tradicionales de los indígenas de 56 grupos etnolingüísticos que hay en el país, todos ellos con visiones del curanderismo totalmente disparatadas una de otra, porque no hacen lo mismo los indios yaquis del norte que los celtales en el sur.
Pero México va a defender eso porque lo encabeza una tropa de chiflados, donde no hay uno que sepa medicina y ciencia, y el que se supone que estudió medicina ha decidido que mejor se pone del lado del que le paga y renuncia a la ciencia. Esto es un despilfarro de dinero, pero sobre todo es una forma de decirle a la gente que algo que nunca funcionó, que mantuvo a la gente en la enfermedad, que no lo consiguió abordar un montón de enfermedades, que mantuvo a la gente en unas condiciones terribles, con una media de vida bajísima y además con una mortalidad infantil aterradora como lo había a principios del siglo XIX todavía, está bien. En vez de señalar que son precisamente esas prácticas las que estaban mal, y las que utilizamos después son las que nos han permitido vivir más tiempo y que se mueran menos niños. Y no sé, algunos somos muy raros y pensamos que el que no se mueran niños es una buena idea. Seguramente estamos equivocados.